Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777. Y vamos a comenzar hablando hoy sobre Biden. El presidente Biden ha dicho que va a sancionar a todos los gobiernos que detengan arbitrariamente a estadounidenses y considera que Venezuela está en estos momentos en una situación de alto riesgo. Digo lo siguiente: cuando nuestros ciudadanos son detenidos en el extranjero, debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance para asegurar su liberación, afirmó por su parte el secretario de Estado Antony Blinken en un comunicado. En el país gobernado por el bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro, y actualmente bajo sanciones, se tiene constancia de que hay 11 norteamericanos detenidos, aun cuando un periodista profesional en el área, investigador, ha dicho de que hay cerca de 30 norteamericanos. 11 son los reconocidos, pero dicen que hay 30, inclusive hay familiares de estos 30 que han reportado llamadas de Venezuela donde les dicen que deben pagar $10,000 a la semana para poderlos mantener bien, para darles comidita, en fin. Aunque hay varias versiones, hay quien dice que son $10,000 a la semana, hay quienes dicen que son $10,000 al mes. Pero el caso es que alguien se está lucrando de ese real. El presidente Joe Biden abrió este martes el camino para sancionar a los gobiernos que están deteniendo arbitrariamente a los ciudadanos estadounidenses para ser utilizados como moneda de cambio. Y es allí donde Venezuela encaja en un país de alto riesgo. Biden firmó un decreto para regresar a su país a los estadounidenses secuestrados o detenidos arbitrariamente en el extranjero. Implica mejorar el apoyo a sus familias. Autoriza imponer sanciones financieras a aquellos que se encuentren implicados. Se trata, por ejemplo, de que miembros del gobierno compartan información relevante, incluidos datos de inteligencia, con la familia sobre cómo se encuentra su allegado y los esfuerzos para garantizar su liberación o regreso, algo que ya podía hacer en la actualidad. El decreto además autoriza a las agencias a imponer sanciones financieras a quienes están involucrados directa o indirectamente en esos casos. Las sanciones no siempre pueden llegar a garantizar la liberación de alguien, por lo que seremos sensatos y estratégicos en el uso, dijo un funcionario estadounidense a periodistas bajo condición de anonimato. Pero las familias de quienes están detenidos son las que mejor conocen los casos de sus seres queridos y tenemos la intención de prestarles atención, de escuchar sus buenas ideas y recomendaciones, añadió. Cuando los estadounidenses son detenidos en el extranjero, debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance para asegurar su liberación. Así lo afirmó por su parte el secretario de Estado Antony Blinken en un comunicado. Washington también ha introducido un nuevo indicador llamado D para los países con alto riesgo de aquellos gobiernos que detienen a los estadounidenses. Ya ha comenzado a señalar el dedo acusador contra 6. Venezuela, el país de la R, China, Irán, Corea del Norte y Birmania. En Venezuela, gobernada por Nicolás Maduro, alias el bobo de Cúcuta, actualmente bajo sanciones, y sobre el que pesa también una recompensa de $15 millones, se tiene constancia de que hay por lo menos 11 estadounidenses detenidos. Aunque, como les dije antes, hay un periodista e investigador que habla de que hay cerca de 30 en total detenidos en Venezuela. Maduro acusa a los Estados Unidos de querer atentar contra las instalaciones básicas con el propósito de derrocar su régimen. Washington no reconoce al oficialista por considerar fraudulenta la elección del 2018. Por el contrario, considera presidente a Juan Guaidó. Venezuela
detuvo en el 2021 al cubano-estadounidense Jorge Alberto Fernández, pero lo liberó el mes de marzo del 2022 después de una reunión entre funcionarios estadounidenses y venezolanos en Caracas. Luke Alexander Damon y Iran Berry son dos estadounidenses acusados de participar en una invasión marítima a Venezuela y que se conoció como Operación Gedeón y fueron condenados en el 2020. Un ex-marín, Matthew Heath, ha sido procesado por el delito de terrorismo. Además de ello, hay detenidos 5 directivos de la empresa petrolera Citgo acusados de corrupción. El sexto fue liberado en marzo y ya hace unos días el Departamento de Estado ha confirmado que Venezuela ha detenido a 3 estadounidenses más sin haber querido revelar sus identidades. El indicador D se añade al K o el D al K, que ya cubre el riesgo de secuestro y toma de rehenes por parte de los actores no estatales. Además, el Departamento de Estado emite regularmente avisos de viajes sobre destinos que conllevan peligro por consideraciones de seguridad sanitaria o de otro tipo. La firma del decreto presidencial llega después de la amplia cobertura mediática de la detención en el país de la R de la jugadora de baloncesto Brittney Griner, acusada de traficar la sustancia que le encanta a Diosdado, la nevazúcar. Su esposa acusó a Biden de no hacer lo suficiente por ella. La familia del ex-marine preso en Venezuela también se está quejando de lo mismo. Los sucesivos gobiernos estadounidenses han considerado la prioridad principal la situación de los prisioneros y de los rehenes. Sin embargo, en el caso de Biden como que no se le ve mucho el queso a la tostada, decimos nosotros. Por ejemplo, si nosotros hacemos memoria o revisamos la historia de lo que ocurrió en Panamá, de por qué se dio la liberación de Panamá, la intervención en Panamá, todo ocurrió por meter preso a 2 periodistas norteamericanos, por la persecución, porque ellos tenían emisoras de radio clandestinas. En aquel entonces no se permitía transmitir de radio, eran transmisiones que iban en contra del gobierno, en contra del régimen panameño, y por meter preso a 2 ciudadanos. Se recuerda la historia, se lee en la historia cómo ocurrieron las cosas, cómo se nombró un gobierno interino al que se le pidió que saliera de Panamá, salió de Panamá. Comenzaron las negociaciones con Estados Unidos. ¿Para qué? Para que el gobierno interino pidiera la intervención. Sí, y dentro de eso un acuerdo donde se le iba a dar prioridad también a la liberación de los 2 norteamericanos. Uno de estos periodistas, lamentablemente, pues le quitaron la vida. Y entonces por rescatar al otro, al que quedaba vivo, fue que se movieron las fichas para la intervención en Panamá. Esto es parte de la historia de cómo se da la liberación. Y por eso siempre he sido un crítico del proceso de liberación en Venezuela cuando hubo un gobierno interino que no ha hecho un carajo, literalmente, comparado en el caso de Panamá en su momento. Entonces, todos estos elementos, el secuestro a los estadounidenses y todo lo demás, es algo que ha ocurrido en la historia y que ha generado, vuelvo y repito, en algunas circunstancias, la intervención militar. Pero, gracias a Juan Guizó, pues no se ha podido hacer nada porque él ha dicho que quiere la colaboración monetaria de Estados Unidos para resolver la crisis humanitaria, pero que no quiere intervención militar. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Ojalá y si no los entregan de aquí al 2024, ya el Titán del Norte dijo que él va para las elecciones del 2024. Y bueno, vamos a ver si esta vez le hace caso a Bolton o le hace caso a los mequetrefes que tenía al lado. Me despido. Un abrazo rompecostillas. Bendiciones para todas y todos.